A ver, entonces, continuando con lo que les estaba diciendo. Recuerden que en estos valores, sí, en estos valores, vamos en los valores que están en relación a pi, vamos a tener números sumamente grandes, como ven acá, nos dice 1,6 por 10 a la 16. Entonces, estos son valores que están muy cercanos al infinito. Por lo tanto, estos valores se los va a tomar en cuenta como que son las asíntotas. Recuerden que en estos puntos, en los valores de pi, menos pi, 2pi, menos 2pi y demás, esta función cotangente no está definida. Por lo tanto, en estos puntos que les estoy indicando se van a generar las que les había mencionado como asíntotas, en todos los valores que están en función de pi. Sí. Ahora, esta es la función original, la tabla que tenemos en la parte de acá. Cuando hacemos la función duplicada, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerden que va a pasar justamente lo mismo, ¿no? Que pasaba en los otros casos. Los valores en y se van a duplicar. Por lo tanto, por esa razón es que ustedes pueden ver que para un mismo punto en x, el valor en y simplemente se duplica, comparándolo acá en la tabla. Miren, acá tienen para un dato, para un dato de pi, de un ángulo, perdón, tienen que la función es igual a 1. Pero el doble de la función va a ser igual a 2. Igual acá 0,58, acá 1,15, acá 0, bueno, acá debería ser igual 0. Acá 0,58 negativo, acá menos 1,15. Y así para todos los tramos que se van a generar en esta función. Sí, se va a duplicar esta función. Los valores que están en y se van a duplicar, porque simplemente estoy multiplicando un valor entero a la función. Ahora, si por el contrario lo que hago acá es eh, multiplicarle por un valor fraccionario, como normalmente lo hemos estado haciendo, es decir, bueno, en este caso podríamos hacerlo por un medio, así como normalmente lo hemos estado haciendo. ¿Qué es lo que va a pasar con esta función? Lo que va a pasar con esta función es que en lugar de extenderse un poco más hacia arriba y hacia abajo, lo que va a hacer es contraerse nada más. Es decir, que para el mismo punto, en lugar de ser el doble como en el otro caso, va a ser la mitad. Y así para todos los casos que hablemos de fracciones, ¿no? Si les hablo de un tercio, sería la tercera parte. Si les hablo de un cuarto, la cuarta parte. Y así con todas las posibilidades que se tengan, ¿no? Con todas las posibilidades de fracciones, que ahí hay una infinidad de posibilidades. Entonces vamos a ver que los valores que se van a calcular acá o que se va a obtener van a estar en relación a la mitad del valor original. Miren, acá tengo 1,73 y acá tendría 0,86. Acá tengo 1, acá tengo 0,5. Y así voy a tener con todos los valores que me dan como resultado en esta tabla de acá. Básicamente se aplica el mismo principio que hemos estado viendo eh, en el transcurso de todo este parcial. Sí, si multiplico por un valor entero, pues se va a ver multiplicado o se va a duplicar, triplicar, cuadruplicar, dependiendo del valor por el cual esté multiplicando. Pero si es el caso que multiplico por un valor fraccionario, pues de la misma manera. Sí, se va a ver modificado por esa variación. Ok, entonces no lo voy a tener tan grande, sino simplemente lo que va a hacer es como que acotarse. Entonces vamos a hacer las gráficas de esta parte para que vean cómo nos va a quedar el gráfico como tal. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es ir ubicando toda la sección. Entonces tendría que ubicar el ángulo y el valor de la función respectiva. Voy a agregar todas las secciones que estamos operando acá, ¿ok? Y nada más lo que vamos a obtener acá es que la función
o el gráfico se va a ver acotado, se va a ver un poco más cerca al eje X. Y como tenemos cuatro secciones, entonces les voy a ubicar cuatro gráficas. Obviamente, como ya les había indicado esto varias veces, tenemos que estas gráficas, al ser periódicas, se van a prolongar hasta el infinito. Entonces, podríamos tener la infinidad de posibilidades ahí. Si la infinidad de gráficas, si tomamos en cuenta todo el intervalo. Y bueno, entonces ya está esta parte. Entonces, justamente miren lo que les estaba indicando. Entonces tenemos que la función simplemente lo que hace es acercarse un poco más al eje X, nada más. Entonces en los valores que, para un mismo valor en X, pues tenemos que se acerca un poco más al eje cuando se le multiplica por un valor fraccionario. Y por el contrario, cuando se le multiplica por un valor entero, lo que va a hacer es alejarse del eje. Entonces estaría más lejos. Entonces esta va a ser la comparación. Y de esta manera tendríamos lo que es ya el gráfico de una función, de la función cotangente con la variación en una multiplicación por un entero o por un valor fraccionario a la función original, como vemos acá que está en la leyenda de la gráfica. Entonces, la que está en el centro es la función original, la que está más arriba y más abajo sería la que está multiplicada por un valor entero, y la que está más cerca del eje X, pues la que está multiplicada por un valor fraccionario. Esto, como les había indicado, esto se da para prácticamente todos los, todos los casos de las funciones trigonométricas. Si lo multiplico por un valor entero, se va a agrandar en el eje Y. Y si lo multiplico por un valor fraccionario, se va a cortar en el eje Y, nada más. Entonces, ese comportamiento se va a manejar de la misma manera en todas las funciones. Sí, entonces, en esta parte, como ven, ahora si quiero seguir ubicando más gráficas con variaciones diferentes con respecto a eso, en lugar de 2 poner 3, en lugar de medio poner un tercio, pues simplemente lo que va a pasar es que o se van a alejar más del eje o se van a acercar más al eje, dependiendo si el valor por el cual multiplico es más grande o es más pequeño, va a pasar esa situación. Si es más grande, se va a alejar más. Si es más pequeño, se va a acercar más. Nada más que eso. Si mientras más pequeño sea el valor por el cual estoy multiplicando, se va a acercar más al eje. Nada más. Y si el valor es más grande, pues se va a alejar cada vez más. Y va a mantener las mismas propiedades que se estaban utilizando normalmente, que eran las asíntotas, que eran los periodos en estos casos. Ahora, hay la otra opción, que eso es lo que vamos a hacer a continuación, que es la modificación del ángulo como tal, es decir, del X. En lugar de modificar a toda la función, pues simplemente lo que hago es modificar al X, es decir, lo multiplico por 2, lo multiplico por 3 o lo que sea, por un medio, por un cuarto, lo que sea que haga, pero que lo multiplico directamente al X, no a toda la función. Entonces, al hacer eso, lo que va a pasar es que las variaciones van a verse afectadas para el periodo, como ya lo habíamos visto en los otros casos. ¿Sí? Entonces, esa sería la variación principal en esta parte. Sí, esa es la variación principal en esta parte. Con respecto a lo demás, tendríamos, tendríamos bueno, que ir analizando cuáles son las otras variaciones. Entonces, la intención de hoy es ver las variaciones de la cotangente. Para la siguiente clase empezar con un pequeño repaso de todas las funciones. Sí, entonces vamos a hacer esta parte. Entonces, para su tarea del día de hoy, lo que van a hacer es la tabla que tenemos acá, ya, como ya les he dicho varias veces, que lo hagan, que tomen unos 2 o 3 valores de cada intervalo que tenemos aquí, y vamos a hacer la gráfica, igual que en todas las tareas. Entonces, ahora vamos a ver el otro caso en el que vamos a variar al ángulo. Ya no vamos a variar a toda la función, sino solamente vamos a ir variando el ángulo en este caso. Sí, para eso tendríamos que ir comparando cuáles van a ser los cambios. Entonces, como les digo,
en esos casos, lo que vamos a hacer es eh, modificar básicamente el periodo. En esos casos lo que se va a hacer es modificarse el periodo. ¿De qué manera? Ya como les había dicho, si multiplico al ángulo por un valor entero, pues el periodo se va a reducir en esa misma proporción. Y si lo multiplico por un valor fraccionario, pues el periodo se va a ver afectado en esa misma proporción a la inversa, ¿no? Entonces vamos a hacer la modificación acá para que me salga la gráfica. Entonces aquí le estoy multiplicando por 2. Y van a ver que las secciones van a ser bastante parecidas. Entonces al hacer esto, lo que voy a obtener es que me aparezcan en cada periodo original que yo tenía de la función acá, de la función original, debo tener acá 2 periodos. Entonces me va a aparecer, lo que tendría que hacer es en cada sección hacer 2 gráficos. Entonces les voy a indicar nada más en la parte central para que no aparezcan tantos gráficos. Porque si tenemos tantos gráficos se nos va a confundir un poquito. A ver, entonces lo que vamos a hacer es reducir solamente para la parte central, es decir, con el de 0. A ver, vamos a hacer la variación acá. Entonces ahí les estoy haciendo las respectivas variaciones para que vayan viendo cómo se modifica esta situación acá. Ya, a ver, entonces, como les estaba indicando, pues vamos a hacer las respectivas modificaciones acá a la gráfica. Para que vean cómo nos quedaría. Ya. Entonces, como les estaba indicando hace un momento, al hacer esta respectiva modificación que la acabo de hacer, lo que va a pasar es que el periodo se va a dividir. Sí, entonces como pueden ver en la gráfica en la parte central, sí, en la parte central acá, justamente en esta parte de aquí, donde había una sola gráfica de la función original, ¿qué va a pasar acá? Están apareciendo 2 gráficas. Sí, están apareciendo 2 gráficas. Es decir, que cada periodo de la función original como tal se dividió en 2 partes. Sí, lo opuesto que pasaría si lo hago con un valor fraccionario, es decir, que acá le multiplico por un medio. Entonces, al hacer esta otra modificación, lo que va a pasar aquí es que en lugar de contraerse el periodo, lo que va a hacer es eh, multiplicarse, ¿no? Entonces, se va a extender el periodo acá. Entonces, en donde yo tenía, bueno, vamos a ver cómo nos queda en la gráfica. Entonces, aquí tengo, como ven, me quedan estas secciones así. Ahora, tengo que hacerle nada más a esto, tendría que agregarle valores, en realidad, para los valores en los cuales me quedaría la función definida. Como ven, entonces ahí ya le junté. Entonces, como les estaba indicando hace un momento, bueno, esta ya no me interesa. Como ven, ahora donde yo tenía 2 funciones, ahora voy a tener solamente una gráfica. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra de acá.
Buenos días, Alex. Buenos Buenos días, días, Carmen. chicos. Diviso al señor Luis Felipe Calle sin video, María Paula Sevillano sin video. Eh, Tenemos aquí el caso, entonces como pueden ver aquí en la gráfica, aquí obviamente quiero que tengan en cuenta esto. Estas secciones de aquí que parecen cortas deberían extenderse, no deberían prolongarse. Aquí no se prolongan porque no tengo datos en la tabla que me dé un valor más cercano al cero para que se prolongue acá, como si lo tengo en las otras gráficas, que sí se prolongan un poquito más. Entonces, mientras más datos yo tenga que se estén acercando a los periodos respectivamente, pues estas gráficas se deberían extender. Como, por ejemplo, si lo hace esta. Entonces, mientras más datos yo tenga que estén cercanos a las asíntotas, esta curva va a salir cada vez mejor. Entonces, como ven, mientras más datos tengo, la forma de la curva se nota más. Entonces, acá tengo menos datos, la curva ya no se nota tanto. Acá solamente usé 3 datos porque es lo que tenía en la tabla, pues no se nota tanto la curva, pero la curva sí se debería dar de esa manera. Sí, quiero que tengan claro eso. Entonces, miren, ¿cómo serían las modificaciones acá? Vemos aquí claramente, entonces, con la función original tenemos el mismo periodo, ¿no? Que era periodo de 0 a menos pi, o de 0 a pi, de pi a 2pi y demás. Cuando estoy multiplicándole por un valor entero al ángulo, el periodo se va a reducir en esa misma proporción que yo lo multiplico. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que al multiplicarle por 2, el periodo que normalmente yo tenía en una sección se va a dividir en dos partes. Entonces, para esta función específicamente, cuando multiplico por un valor entero, bueno, en este caso que lo estoy multiplicando por 2, el periodo se va a dividir en dos partes. ¿Sí? Por el contrario de lo que pasa si al ángulo le estoy multiplicando por un valor fraccionario. En este caso, como lo estoy multiplicando por un valor de 1/2, eso quiere decir que el periodo se va a duplicar. Entonces, lo que quiero que tengan claro es que en la misma proporción que yo multiplico o divido al ángulo, pues la modificación del periodo se va a dar inversamente. Es decir, que si multiplico por 2, se divide la mitad. Si multiplico por 3, se divide en 3 partes. Si multiplico por 4, se divide en 4 partes. Por el contrario de que hago si lo multiplico por una fracción, o si básicamente lo que estaría haciendo acá es dividirlo, ¿no? Entonces, si divido por un valor, pues el periodo se va a multiplicar. Por lo tanto, entonces en esta función más grande que tenemos aquí, lo que pasa es que el periodo que originalmente era de pi medios, acá el periodo va a ser de 2pi. Perdón, el periodo que originalmente era de pi, acá va a ser de 2pi. Si le multiplicara por un tercio, el periodo ya no va a ser de 2pi, sino sería de 3pi. Y así con todas las posibilidades que yo tenga de fracciones. Si, por ejemplo, lo estoy dividiendo entre 10 o multiplicando por un décimo, eso quiere decir que el periodo se va a multiplicar por 10 veces. Si lo multiplico por un quinto, el periodo se va a extender 5 veces. Y así con todas las posibilidades que tenga para multiplicar. Entonces, por eso nada más es suficiente con que les indique con un ejemplo, ¿no? Con el 2, con el 3, con cualquiera que les indique, porque con los otros casos se va a comportar de la misma manera, ¿no? Sí, de la misma manera. Si lo hacemos multiplicándole por un valor entero, pues se va a dividir en esa misma proporción. Si lo estoy dividiendo, pues el periodo se va a multiplicar en esa misma proporción, en la misma que esté dividiendo o multiplicando. Sí, nada más de eso. Quiero que tengan clara esa parte, que es el comportamiento de estas funciones trigonométricas que ya lo han visto, que en forma general se comportan de la misma manera cuando hago estas modificaciones. Sí, al hacer estas modificaciones se van a comportar exactamente igual. Sí, de la misma manera. Entonces, lo que quiero es que ustedes tengan estos dos gráficos en el cuaderno como tarea el día de hoy. Y para la próxima clase, pues haríamos un repaso breve de todas las funciones trigonométricas para ya empezar con un tema nuevo desde la próxima semana.